uno de los libros muy conocidos por nosotros, la iglesia fundamentada en la palabra del Señor, aleluya. Allí miramos nosotros, aleluya, nosotros la historia de la iglesia. Allí quiero predicarles de eso porque la historia no ha terminado de escribirse. La historia no ha terminado de escribirse y ese es el tema que les quiero predicar a hoy en día, en este momento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, en el nombre poderoso de Jesús en adelante. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor, aleluya, mirando cómo empezó la iglesia, empezó el pueblo del Señor Jesucristo. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Le damos lectura en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor y dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las ¿qué? En las oraciones. Me ayuda a leerlo todos unánimes a una misma voz. Dice la palabra del Señor de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros y en el partimiento del pan y en ¿qué? En las oraciones. Oramos y le decimos a nuestro Señor de esta manera, le decimos: Padre Celestial, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, porque estamos aquí. Te doy gracias por mis hermanos que vienen también con su servidor, con nuestro hermano Luis, Señor, nuestro hermano Arnold, nuestro hermano Loza, nuestra hermana Lía, nuestro hermano Dora también, Señor, aleluya, y nuestros hermanos que nos reciben en este lugar, nuestro hermano Ismaelito también que viene con nosotros, Señor, Ismael Junior, Señor Jesús, gracias te damos por cada uno de ellos. Te pedimos que tu palabra sea de bendición, Señor, en este momento. Alabado sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Puede tomar su asiento dando gloria al Señor, y todo lo que respire, y todo lo que respira, amén, aleluya, todo lo que respira, alaba al Señor. Sin duda alguna, hermano, aleluya, nosotros, como decían nuestros hermanos, pues nos descubrieron, no querían que nos descubrieran, que veníamos por una langosta a comerla. No solamente eso, pero lo más esencial y lo más importante, hermano, es de que hemos venido también no solo a eso, sino también a adorar el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros el día de ayer tuvimos un día muy atareado con varios de los hermanos, algunos de ellos que están aquí con nosotros. Tuvimos un funeral, tuvimos casi todo el día en la iglesia. Ya hasta sentía que me salían alas. Dije, Señor, me sentía así medio raro. Dije, pues, y eso que estaba en un funeral. Imagínense si hubiéramos estado todo el día alabando el nombre del Señor, hermano. Es algo glorioso y maravilloso exaltar el nombre de Jesucristo. Y todavía teníamos la salida para acá, ya habíamos puesto alguna fecha, nuestro hermano Pastor Correa invitando a nuestro hermano Luis Gómez y también a su servidor. Dije, pues si él nos acompañó la otra vez que venimos a hacer de bien a la obra del Señor, allá ayudar al centro de rehabilitación, dije, pues también hay que hacer el sacrificio. Y luego más porque estaba de por medio una langosta. Lo que hace la carne, ¿verdad? Imagínense, hermano, aleluya. Pero nos la hemos pasado muy bien con los hermanos y todos. Y de antemano, pues siempre le digo a Pastor Correa, pues como que nos sentimos raros nomás ir así. ¿Y por qué no hacer un culto con los que quieran? Porque estamos alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguien alaba el nombre del Señor, hermano? La historia de la iglesia, la historia del pueblo del Señor. Yo creo que estoy hablando con una iglesia, con un pueblo que conoce la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que no se ha dejado de escribir. Y tiene 3 partes el libro de los Hechos. Tiene un principio bueno, pero también tiene un principio que se sigue escribiendo en cada uno de nosotros. La historia de cada uno de nosotros se está escribiendo. Si se escribiera el libro de los Hechos, todavía cada una de sus historias, de nuestras historias, hermano, ya los libros no ocupieran. Dice la Biblia en el libro de San Juan que si todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo se hubieran escrito, no caberían o habría espacio para
todo lo que hizo nuestro gran y salvador Dios, hermano. Alguien alabe el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la historia de la iglesia está por terminar. Dígale que está a su lado. La historia de la iglesia está por terminar. Entonces, la iglesia tiene 3 fases. Una de las importantes es que dice la Biblia que cuando la iglesia empezó, verso 42, y perseveraban desanimados. ¿Verdad que no? Dice que perseveraron y perseveraban ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, dice en la comunión unos con los otros, en el partimiento y que dice en las oraciones. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la iglesia empezó con un espíritu ardiente. Nosotros nos conocen como la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica, la iglesia, aleluya, unitaria, no solo Jesús es, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros, porque nosotros, aleluya, no necesitamos dividir a nuestro Dios en 3 personas. Porque Dios no es 3 personas, Dios tuvo 3 títulos. Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y ahora como Espíritu Santo para nosotros, derramarse en nosotros en este momento, hermano. Quiere decir que la iglesia no necesitamos tantos dioses, solo un Dios verdadero, un Dios, hermano, que hizo los cielos y la tierra, un Dios que hizo grandes maravillas y grandes prodigios. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu historia, iglesia? ¿Cómo está tu historia? ¿Cómo está mi historia? ¿Cómo está la historia de usted? ¿Qué estás escribiendo en tu libro de los hechos que Dios está haciendo en tu vida, en nuestras vidas espirituales, en nuestros corazones, en nuestras mentes? Testificaban los hermanos, hablaban, hermano que los pasó a testificar, testificaban a hermana Lía, y eso es parte de lo que uno va escribiendo en las maravillas y los milagros, aleluya, que Dios hace. Testificaba a nuestro hermano pastor Correa, aleluya, de cómo Dios lo levantó de la muerte, hermano. Son cosas maravillosas. Es muy bueno sentarse de vez en cuando y testificar unos a los otros como de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha traído, de dónde Dios, hermano, te ha dado vida y vida en abundancia, hermano, aleluya. Pero hay algo tremendo que está por suceder. La historia de la iglesia está por terminar, hermano. La historia de la iglesia está por terminar porque la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca por venir por nosotros. ¿Alguien está esperando al Señor Jesucristo? ¿Alguien se quiere ir con el Señor Jesucristo? Pero hay algo importante, que para que usted y yo nos vayamos con el Señor necesitamos tener una muy buena historia, muy buenas referencias. Cuando usted va a algún trabajo, a solicitar algún trabajo, le piden buenas referencias. Cuando usted va a solicitar un trabajo, muchas veces, a veces usted se desanima y dice usted, porque a veces te dicen, es que tú no tienes historial de trabajo, no te podemos dar trabajo. Pero muchas veces, hermano, aleluya, no se necesita a veces ese historial en lo secular y en lo material, sino que tú puedes darle palabras a esa persona y decirle, tan solo deme la oportunidad, unos meses, 1 mes, 2 meses, y verá que yo tengo ganas de trabajar, ganas de salir adelante, ganas de ganar el pan de cada día. Y allí usted escribe su historia, aleluya. Allá en los Estados Unidos les dan, en algunos trabajos les dan 3 meses de prueba. 3 meses de prueba, no sé si aquí hagan lo mismo. Y les dan 3 meses. Entonces, en 3 meses usted tiene que escribir su historia, su historial. Y el patrón o el manager o el encargado o el supervisor va a estar detrás de usted y de mí mirando cómo desarrollamos nuestro trabajo, hermano. Así que nosotros tenemos un supervisor de supervisores y ese supervisor se llama Jesús. Y Él está mirando qué estás escribiendo en tu historia. Haz hermano. Mire, las cosas malas déjenlas que el diablo las cuente. Usted apunte las cosas buenas.
Que si a veces el enemigo nos tumba y hermano, aleluya, nos derriba, pero no nos destruye, porque la sangre de Jesucristo está con nosotros. Aunque a veces derribados, pero no destruidos, porque nos levantamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien alabe el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es importante la historia. La historia de México es muy rica, la historia de los Estados Unidos, la historia de cada país del mundo tienen muchas cosas, hermano, aleluya, que te motivan, que sobresalen, pero la historia de la verdadera iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia popular que dicen que ellos fueron la primera iglesia, esa es mentira. La iglesia popular o la iglesia católica, ellos se fundaron después de aproximadamente 300 a 400 años después de Cristo, así que la iglesia verdadera caminó aproximadamente unos 300 años a 400 bien, pero vino la corrupción, hermano, que se metió dentro de las iglesias. Vinieron lobos rapaces, vinieron hombres y mujeres, hermano, que empezaron aleluya, a corromper la verdad, y eso fue lo que flaqueó la iglesia y fue corrompida de tal manera que aleluya, los fundadores, que son los apóstoles, que son en nuestro Señor Jesucristo, hermano, aleluya, ellos tuvieron que partir con el Señor. Pero de allí quedaron otros líderes, otros hombres y mujeres que empezaron a escribir, pero muchos de ellos flaquearon, algunos no flaquearon, algunos les quitaron la vida. La mayoría de los apóstoles murieron y dieron su vida por este evangelio que ahora usted y yo estamos escuchando, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, pueblo del Señor. Pablo escribe y una carta muy emotiva, porque dice a Timoteo, le dice: yo ya estoy a punto de terminar mi carrera. Escribe una historia tan motivadora, pero también tan triste, porque Pablo iba a ser decapitado, Pablo iba a morir por el evangelio, iba a morir, y usted y yo estamos muriendo por el evangelio. Usted y yo estamos muriendo por el evangelio, hermano, aleluya. Quizás no nos decapitan con una hacha o con una espada, aleluya, pero diariamente el enemigo quiere y pone un precio sobre su cabeza y sobre mi cabeza, y dice: a ese o a esa o a él o a ella no los voy a dejar ir a la iglesia, hermano, y él quiere decapitarte, quiere decapitarnos al enemigo para que tú ya no le alabes, pero usted y yo alabemos el nombre del Señor, aunque el enemigo nos quiera decapitar, y si nos quita la vida, hermano, aleluya, usted y yo estamos listos para irnos con el Señor Jesucristo. A su nombre, hermano. Mucha de la historia de la iglesia empezó emotivamente con gran poder. Mire, acompáñenme allí mismo. Dice la palabra del Señor, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran por quienes, hechas por quienes, por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, hermano. Había una motivación y un crecimiento. Desafortunadamente hoy en día es nosotros, la iglesia, por si usted no lo sabía y si no lo ha escuchado, nosotros estamos viviendo en tiempos donde la iglesia, la historia de la iglesia está siendo escrita de tal manera que hay mucha apostasía. Hay mucha apostasía. Hay mucha gente que está apostatando de la fe. Hay mucha gente que se está alejando de los caminos del Señor. Y es para que la iglesia siguiera escribiendo la historia con un mismo espíritu como empezó la iglesia. Paz de Cristo, hermano. ¿Cómo está tu historia? ¿Cómo está su historia, hermano? ¿Cómo está usted en este momento? A lo mejor algunos de ustedes practican escribir algún diario en su vida, y bien por ustedes que lo saben hacer y tienen el tiempo. Es muy bueno, pero a lo mejor tu diario que escribes no está muy bien escrito, porque quizás a lo mejor en tu diario tienes más derrotas que victorias. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces no dejamos que nuestra historia vaya combinada con el Espíritu Santo. Que la historia de nosotros vaya combinada con la presencia del Señor. Porque los pensamientos suyos, míos, no son los mismos de Dios, para los cuales tiene Dios para usted y para mí.
Nosotros teníamos pensamientos, veníamos muy contentos, nos levantamos muy temprano, algo cansados por el día de viernes que tuvimos todo el día el evento, y todavía tuvimos servicio, tuvimos culto. Y todavía parece ser como que ni teníamos cansancio físicamente, porque la presencia de Dios se derramó anoche tremendamente. Nos gozamos en la presencia de Dios, estuvimos sintiendo la presencia del Señor, nos gozamos en la palabra y pues más de alguno a lo mejor nos podíamos ver excusados. ¿Sabes qué? Me siento cansado y mejor me voy a ir a descansar. Pero no, nos armamos de valor. Algunos dijeron, no, pues yo ya para qué me voy, mejor me quedo aquí, ya voy a llegar a la iglesia. Y ese es un espíritu bueno de ánimo y de buen deseo de alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Por eso usted, hermano, aleluya, lo felicito porque está hoy día en este tiempo y en este momento en la casa del Señor. A su nombre, pueblo del Señor. Entonces, hermano, la historia de la iglesia debe de terminar como empezó. No que cuenta en nosotros, no es cómo empezaste, sino cómo vas a terminar. Porque tú y yo empezamos, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Empezamos la carrera bien animados, ayuno, oración, lectura de la palabra de Dios, y no digo que ya no lo hago, sí lo hago, pero ya no con la misma, aleluya, gozo, alegría, porque ahora ya mis ocupaciones se han aumentado en gran manera. Pero de todas maneras yo tengo que hacer el tiempo para gozarme en la palabra del Señor. Yo tengo que seguir escribiendo mi historia, que cada día, cada minuto, cada día que pasa en su historia se escriba que usted pudo abrir la Biblia, aunque sea para leer un versículo. Aleluya. Amén, amén. Paz de Cristo. Dígalo. Imagínense, hermano, nosotros leer un versículo al día. Qué vergüenza, ¿verdad? Es muy vergonzoso, y luego nos preguntamos por qué a veces nuestra vida espiritual está muy flaca. Dice la Biblia, el capítulo 10 de Romanos, verso 17, dice que, vaya conmigo para que vean lo que dice la palabra del Señor. Romanos 10, 17. Y esta es la clave para que nuestra fe y nuestra historia se pueda escribir. Ya voy a ir terminando. Mire, nuestra fe y nuestra historia se escriba de tal manera con una palabra poderosa, hermano, aleluya. Debo yo, por lo menos al día, aunque sea leer un capítulo. No importa que sea un salmo, pero lea la palabra, estudie la palabra del Señor. Capítulo 10, verso 17, dice la palabra del Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Me ayudan todos juntos? ¿Se da cuenta? Así que la fe que dice es por las redes sociales, por las buenas novelas y las buenas películas que usted mira. ¿Verdad que no? ¿Es de Cristo, hermano? Y todos tenemos esas debilidades. A veces el tiempo lo queremos matar. Pues, hermano, vamos a ver una buena película, un buen partido de fútbol. No es pecado, pero lo que sí es pecado que usted cambie eso por la palabra del Señor. No es mal, no está mal, pero también está mal de que usted mire cualquier película que no le va a beneficiar también. Debe de usted o yo tener cuidado. Mirar los deportes no es nada malo, lo que es malo es afanarse y idolatrarse o dejar de ir a la iglesia o de dejar de leer la Biblia porque el partido de fútbol está a todo lo que da. Hoy es fin de semana, hoy es sábado, creo que hoy es cuando más juegan muchos equipos y todos quisieran estar ahorita ahí en el control y la televisión y mirando un partido de fútbol. No es nada malo, lo malo es que usted y yo, aleluya, nos olvidemos del Señor, aleluya, y sustituyamos la presencia de Dios por algo que no nos va a dar vida y que no nos va a dar libertad y no nos va a dar sanidad. Alguien alabe el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre, pueblo del Señor.
¿Cómo está tu historia? ¿Qué estás escribiendo en tu diario? ¿Qué estamos escribiendo en nuestra historia, hermano? Aleluya. Porque dice la Biblia que de toda palabra iremos a dar cuentas un día al Señor Jesucristo. Pero aún eso se va a reflejar en nosotros, aleluya, no para nosotros como para juicio, pero sí se refleja en nuestra vida diaria de que si el Señor nos agarra que nuestra historia no la estamos escribiendo bien en el Señor, usted y yo corremos el peligro de quedarnos a escribir la historia y a reconocer y a conocer al anticristo. Yo no sé, les digo a la iglesia, no sé cuál es el afán. A veces me respeto mucho a la gente y mis respetos, pero miro que es una pérdida de tiempo. Algunos estudiosos, algunos buscadores del anticristo lo andan tanto buscando para ver cuál va a ser el anticristo y pierden el enfoque de que el enfoque es buscar la presencia de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan el amor de Jesucristo. A su nombre, pueblo del Señor, a su nombre, hermano. Si Dios le permitiera a usted borrar algunas cosas de la historia de su vida, le aseguro el 100% que todos quisiéramos borrar muchas cosas. Pero eso Dios se va a encargar y Dios te va a perdonar. Por eso usted y yo tenemos una grande ventaja, hermano y hermana y amigo que estás aquí. Es la ventaja de confiar en el amor de Dios, que Dios te puede perdonar si tú y yo le confesamos al Señor nuestros pecados y nuestras faltas y nuestros errores, y la historia se vuelve un borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Alguien alaba el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermano, ni un hermano, ni una hermana, ni tu padre, ni tu madre, ni nadie puede venir a acusarte, ni el mismo diablo, porque si Dios te ha perdonado, ¿quién acusará a los que han sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo? ¿Quién nos acusará, hermano? Aleluya. Nadie nos puede acusar. ¿Qué entonces? Versión actual y versión bíblica es, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 17? Así que la fe es, ¿qué dice? Por el oír. ¿El qué dice? Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Para que su historia y mi historia termine bien, necesitamos oír la palabra de Dios. A lo mejor usted hoy día tenía planeado tener un día de depresión en su casa, porque hay gente que así vive de él. Ay, qué aburrido, qué deprimido. Cuando no hay nada que hacer. Sí, hay gente que quieren encerrarse y se encierran en sus... Porque el sábado, bueno, hoy me voy a relajar. Bueno, ya sí va a pasar un buen tiempo con su familia, qué bueno por ello. Pero hay gente que no hace eso, hermano. Hay gente que se encierra y no pueden salir adelante, aleluya. ¿Por qué? Porque se han, hermano, puesto su atención en las cosas del enemigo y quieren escribir su historia debajo de la depresión, debajo de la enfermedad, de la necesidad. Todos tenemos luchas de todas esas áreas, pero todos tenemos a un Cristo de la gloria que si clamamos a Él nos puede ayudar. A su nombre, pueblo del Señor. ¿Sabe que a todos nos da curiosidad saber la historia de todos los demás? ¿Verdad? Nos da curiosidad siempre. Somos bien curiosos. Usted quisiera ser como Dios, yo también. Por eso Eva fue engañada, porque le dijo el diablo, vas a ser como Dios. Pero nomás como, pero no somos igual a Dios. Porque iba a saber la ciencia del bien y del mal. Así que el único que sabe tu vida, mi vida, los pensamientos, es Dios. A veces nosotros mismos, ni nosotros mismos nos conocemos, ¿sabe usted? A veces yo me paro en el espejo y me miro, ¿sabes qué? No te desconozco. Yo te desconozco, aleluya.
Sí, yo no estoy loco, pero hablo a veces conmigo mismo, te desconozco, porque a veces en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, usted piensa que a veces los pastores, los directores, los que ministramos piensan que siempre vamos a llegar con gozo y brincando a la iglesia. No, también traemos cargas, traemos luchas, traemos pruebas y dificultades, pero traemos la presencia del Altísimo Dios, que sabemos que si llegamos a la casa del Señor, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. A su nombre, hermano. Aleluya. Uno piensa así, siempre puedes ver a un hermano sonriendo, pero detrás de allí, aleluya, y no es que seamos buenos actores, aleluya, sino que estamos tratando de negarle al diablo que no es lo que él piensa ni lo que él diga, sino lo que Jesucristo diga de usted y de mí, hermano, aleluya, que usted viene para que el Señor lo fortalezca y lo bendiga. Mire, termino con esto y fíjate lo que dice el verso 45. La actitud de la iglesia, cómo empezó al principio y cómo estamos en este momento. Como dije hace un momento, la iglesia en este momento, no solo en este lugar, en todas las partes del mundo, la iglesia del nombre está sufriendo la apostasía a todo lo que da. Está todo vapor, hermano, porque todos sentimos las corrientes. Yo no sé si usted las siente, pero siente uno las corrientes que ya esto, que ya lo otro, que la hermana, que el hermano, que fulano de tal, que ya no cree en Dios, que esto, que aquí, que allá, y tantas cosas negativas que nos quieren quitar la fe. Pero el que está parado en la roca, el que está parado en la roca, hermano, no se va a mover, porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre, hermano. Termino con esto y dice la palabra del Señor, dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando desanimados, y de vez en cuando iban al templo. No. ¿Sí está conmigo? Esa es la versión de los cristianos de hoy en día, bajo la apostasía. Dice, y perseveraban desanimados. Pues ¿quién va a perseverar desanimados? Todos están desanimados, nadie quiere venir a la iglesia. Pastor, otro culto extra, pues yo tengo esto, tengo el otro, y pastor, otra actividad, y pastor esto. Hermano, entonces cuando estés allá en el cielo, ¿qué le vas a decir? Dios, pues estoy cansado de estar aquí solo pues alabándote. Hermano, aleluya, es que este es un ensayo, aleluya. ¿Qué tal si un día su pastor le dice, quiero, aleluya, que tengamos los 7 días de la semana servicio? El pastor ya se volvió loco. Sí. 7 días, pastor, ¿cómo así? Imagínese usted. Aleluya. Entonces, hermano, mire lo que quiero aclararle aquí. Versículo actual y original de la Biblia dice, y perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde? ¿En dónde perseveraban, hermano? En el templo. Partiendo el pan en las, ¿dónde? En las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez ¿de qué? De corazón. La iglesia empezó bien, pero la iglesia ahorita está sufriendo. Yo y usted sufrimos los ataques del enemigo, pero lo felicito porque usted hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Estamos unánimes, estamos llenos de la presencia de Dios. Ahora es tu decisión, mi decisión, cómo va a terminar tu historia. ¿Cómo va a terminar nuestra historia? Como la iglesia del Señor. Si el Señor viene, ¿usted le gustaría terminar su historia bien? Usted que quisiera un día estar allá en la presencia de Dios y que el Señor le diga, ven, entra al gozo de mi Señor, entra al gozo de mi salvación, entra al gozo de mi felicidad. En lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Sufriste penalidades, sufriste tribulaciones, sufriste enfermedades, sufriste angustias, pero perseveraste hasta el fin, porque este será salvo. A su nombre, hermano.
¿Cómo está tu historia? Póngase de pie, por favor. Yo quiero terminar la historia este día bien lleno de la presencia de Dios. Yo quiero terminar la historia bien lleno de la presencia de Dios. Dígale al que está a su lado, yo quiero terminar mi historia hoy bien en la presencia del Señor. Yo quiero terminar mi historia bien en la presencia de Dios. Ahora va a depender de usted si usted quiere adorarle, juntarse con los coristas, los músicos, los instrumentos y termine su historia. Todavía no se va a ir a dormir ni a acostarse, ¿verdad? A lo mejor todavía tiene planeado otra langosta. Pero termine su historia no con una langosta ni con unos tacos, sino termine su historia en este día lleno de la presencia de Dios. Habrá alguien que quiere levantar sus manos y decirle, Señor, ayúdame a terminar mi historia bien. Ayúdame a terminar la historia como empezó la iglesia unánime.